Jezabel era hija de un hombre llamado Etbac, rey de los Sidonios. Fue una mujer pagana, adoradora de Baal, idólatra, de carácter decidido y temperamento dominante, quien se casó con Acab, rey de la nación de Israel en aquella época. Sabemos que la gente que no conoce al Todopoderoso y en consecuencia no tiene temor de Él, puede llegar a ser capaz de hacer lo que sea para lograr sus objetivos o satisfacer sus propios deseos. La reina Jezabel es un ejemplo de lo que una persona, en este caso una mujer, puede llegar a hacer y a convertirse para obtener lo que quiere. La Sagrada Escritura la describe como una mujer cruel y perversa, llena de maldad, que provocó la ira y juicio del Señor. En Apocalipsis 2, Jesucristo corrige a la iglesia de Tiatira y menciona a Jezabel después de que ella había muerto hace mucho tiempo, por lo que la Sagrada Escritura revela que el espíritu que operaba en ella seguiría operando en la vida de muchas mujeres y también algunos hombres en el futuro. Analizar su vida nos permite entender algunos principios espirituales que podríamos aplicar en nuestra propia vida para no caer en las trampas de este espíritu que ha evolucionado hasta nuestros días y puede estar atacando nuestro matrimonio sin darnos cuenta, operando en nuestro esposo, en otras personas a nuestro alrededor o incluso tratando de ejercer su influencia en nosotras mismas. Te invito a descubrir lo que podemos aprender de la vida de la reina Jezabel y del espíritu que operaba en ella. Bendiciones, amada. Hoy vamos a analizar la vida de una mujer llamada Jezabel para que el Todopoderoso nos hable a través de su historia y nos brinde el discernimiento necesario para identificar si existe su influencia en nuestra vida y matrimonio. En el estudio de la Sagrada Escritura, encontramos que en el reinado del norte de Israel existió un mal rey. Se trató de Acab, el séptimo rey de Israel, que sucedió a su padre Omri en el año 918 a.C. y reinó durante 22 años. Acab se casó con una princesa fenicia llamada Jezabel, hija de Baal, rey de Tiro. Como Jezabel no era israelita, adoraba a Baal, su dios cananeo. Y la principal característica de esta religión era la inmoralidad sexual. La Escritura dice que Jezabel odiaba a Yahweh, y durante su reinado con el rey Acab, inició una gran persecución contra los profetas de Dios, a quienes en su mayoría asesinó, y los pocos que quedaban tenían que esconderse en cuevas para que no los mataran. Durante toda su historia, leemos a una mujer que es capaz de hacer lo que sea con tal de obtener lo que quiere. Observamos que actualmente bella, muchos hombres y mujeres son capaces de robar, mentir, traicionar o abandonar religión, principios, valores y moral para obtener lo que desean. Por supuesto, hablar de asesinar a otra persona les convierte en despiadados psicópatas, pero lo cierto es que el ser humano sin la influencia, el consejo y la sabiduría del Espíritu de Dios siempre tenderá a hacer lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades y placeres. ¿Cuántas personas encontramos en este mundo que llegan hasta dar la espalda a sus seres queridos con tal de satisfacerse ellas mismas? Muchos hombres hoy día mienten, traicionan, engañan y abandonan a su familia por el egoísmo de buscar sus propios placeres y su propia felicidad sin que les importe lo que los demás sufran por su conducta o abandono. ¿Cuántas mujeres vemos actualmente que con tal de obtener, poseer o retener el amor de un hombre, están dispuestas a anular los valores morales y su conciencia con tal de sentir el placer de tener el amor de ese hombre y hacer hasta lo imposible por medio de seducción y manipulación para que éste abandone a su esposa y a sus hijos por ella sin importar lo que sufran los demás? Es muy claro, amada, que separados de Dios, los seres humanos nos hacemos dioses a nosotros mismos y es el egoísmo y la satisfacción de nuestros propios deseos lo único que perseguimos sin importar las consecuencias o el daño que pueda causar a los demás. Aquel que tiene algo siempre quiere más. Aquel que tiene algo anhela lo que otro tiene. La insatisfacción es lo que domina al ser humano sin la presencia de Dios en su vida. Y nos damos cuenta que podemos llegar a la cima del éxito y obtener todo aquello que tanto hemos querido, pero si no está la presencia de Dios,
seguiremos sintiéndonos vacíos. La mujer que pelea contra la esposa por tener el amor de un hombre, cuando lo obtiene y logra su objetivo, pierde el interés. El hombre que abandona a su esposa en busca de alguien más bonita, al tenerla, se da cuenta que quiere a alguien mejor. Así como cuando anhelamos ese automóvil lujoso que nos esforzamos por obtener. Y cuando lo tenemos al fin, vemos otro mejor y ya no nos satisface. El mundo está lleno de personas que hacen todo lo posible por obtener todo, pero no son felices con nada. Una de las frases más repetidas en el libro de Eclesiastés es correr tras el viento, y está vinculada al absurdo de ir tras objetivos vanos y deseos pasajeros del alma. ¿Has pensado en lo poco inteligente que es correr tras el viento? ¿Será posible alcanzarlo alguna vez? La historia de Jezabel que vamos a analizar a continuación, así como la historia de hombres y mujeres quienes su principal motivación en la vida es obtener lo que quieren, nos enseña que la ley del Todopoderoso siempre se cumple y que Él es un juez justo que la hace cumplir. Aunque por un tiempo veamos que los que viven apartados de Él se salen con la suya. ¿Has tratado de obtener algo apartada de Dios haciéndolo en tus propias fuerzas? ¿Has mentido, engañado, manipulado a alguien para obtener algo o que se haga lo que tú quieres? La Sagrada Escritura en todo su contexto advierte que lamentablemente todo lo que hacemos y obtenemos por medio de nuestro esfuerzo siempre será pasajero y sobre todo habrá un juicio divino cuando lo que obtenemos lo hacemos por medio de ejercer la maldad. Jezabel, aparte de tener estas características que la mayoría de las personas teníamos antes de conocer al Señor, tenía un gran nivel de maldad en su ser. Tal vez por la influencia del mal al que estaba expuesta continuamente, por sus prácticas paganas, adoración y culto a un Dios falso. La historia de la reina Jezabel la encontramos en el libro de Primera y Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. El aferrarse a algo o a alguien nos hace tomar decisiones y acciones para obtener lo que queremos, como vimos. Jezabel se aferró a oponerse a la adoración del Dios de Israel y en su lugar adoraba y promovía la adoración y culto del falso dios Baal. Sus acciones egoístas resultaron en conflictos que contaminaron a Israel por décadas. Cuando Jezabel se casó con Acab, ella lo influenció para que se alejara de Dios y adorara la figura de Baal. Muchos israelitas siguieron su ejemplo apartándose del Dios verdadero. En su ambición por conseguir más poder e influencia, Jezabel procuraba destruir a toda persona que cuestionara sus métodos y decisiones. Como resultado, muchos profetas de Dios fueron asesinados. Todos los actos malvados de Jezabel sirvieron para despertar el celo y furia del profeta Elías, quien profetizó que Dios mandaría una sequía como retribución por la maldad de Jezabel. Elías tuvo un encuentro contra los profetas de Baal, quienes perdieron la vida cuando se enfrentaron a él en un reto al clamar en vano a Baal. En cambio, cuando Elías clamó a Dios, bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda. Cuando Jezabel se enteró que Elías había matado a esos falsos profetas, se enfureció y se decidió a matarlo, por lo que el profeta tuvo que huir por su vida, según leemos en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. Otro acto de crueldad y maldad perpetrado por Jezabel puede ser encontrado en Primera de Reyes 21, del 5 al 16. Desde la ventana de su palacio en Jezreel, el rey Acab veía el viñedo de un hombre llamado Nabot. Acab quería ser dueño de ese viñedo y trató de comprárselo, pero Nabot no quería vendérselo porque la ley de Dios decía que no se podían vender los terrenos que se heredaban de los padres. Y aunque leemos que Nabot hizo lo correcto, el rey Acab se enfureció contra él. La escritura dice que estaba tan enojado que no quería salir de su habitación ni comer nada. Jezabel, al darse cuenta del deseo de su esposo, no dudó en maquinar un plan para complacerlo. Le convenció que él era el rey y podía obtener todo cuanto quisiera. Entonces, ella escribió cartas a los hombres principales de la ciudad para que hicieran correr la falsa noticia de que Nabot había maldecido a Dios y al rey, y ordenó que lo sacaran de la ciudad y lo mataran a pedradas.
Tan pronto como Jezabel cumplió con su cometido y supo que Nabot había muerto, fue con su esposo Acab para decirle que podía apoderarse de su viña. Nabot no fue la única persona inocente que Jezabel asesinó. Ella mató a muchos otros que amaban y obedecían la ley de Dios. El Todopoderoso, quien todo lo ve, siempre estuvo al tanto de las malas acciones de Jezabel y actuó sobre ella a través de su profeta Elías, quien por mandato de Dios le dijo a Acab en aquel mismo viñedo que tanto él como sus sucesores serían asesinados y que Jezabel sería devorada por los perros. Unos años más tarde Acab murió en batalla contra los sirios y su hijo Jehoram empezó a reinar. Eliseo, discípulo del profeta Elías, siguió los pasos de su mentor para terminar con la idolatría del pueblo de Israel y su adoración a Baal. Entonces Yahweh, por medio de su profeta Eliseo, ungió al líder militar Jehú para ser rey de Israel, una orden que resultó en una guerra civil cuando el hijo de Jezabel, Jeroam, se negó a renunciar a su trono. Jehú subió a su carro y fue a Jezreel, donde vivía Jezabel. Jeroam también fue en su carro para encontrarse con Jehú. Cuando lo vio, Jeroam preguntó: ¿hay paz entre nosotros? Pero Jehú contestó: no habrá paz mientras tu madre Jezabel siga haciendo cosas malas. Entonces Jeroam trató de darse la vuelta con el carro para irse, pero Jehú le disparó una flecha y lo mató. Una vez que mató al hijo de Jezabel, buscó removerla del trono para así tomar el control y dirigir al pueblo nuevamente hacia Dios. Así que se dirigió al palacio de Jezabel. Anticipando la llegada de Jehú, Jezabel se maquilló, se hizo un peinado ostentoso y se vistió con ropas finas para poder burlarse de él desde lo alto de una ventana. Cuando llegó, Jezabel lo recibió de forma grosera, pero Jehú la ignoró y gritó a los sirvientes que estaban al lado de ella: échenla abajo. Entonces ellos la empujaron por la ventana y ella cayó y murió. Cuando fueron a recogerla para enterrarla, se dieron cuenta de que los perros se habían comido la mayor parte de su cuerpo, tal y como Elías profetizó tiempo atrás. Después de eso, Jehú mató a los 70 hijos de Acab y quitó del país la adoración a Baal. Démonos cuenta, Bella, que siempre llega el momento en el que Dios interviene en contra del mal contra su pueblo y que aquellos que practican el mal siempre son castigados. Por su historia, Jezabel es reconocida como el modelo de la vanidad, maldad, la mentira, el control y manipulación sobre la gente. Pero hay más. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, muchos años después que Jezabel murió, encontramos al Señor Jesucristo corrigiendo a la iglesia de Tiatira con estas palabras: ¿toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? Estas palabras, amada, revelan que el mismo espíritu que operaba sobre Jezabel y la hacía cometer esas maldades, seguiría operando en las personas, en este caso en la iglesia de Tiatira, influenciando a los siervos de Dios a practicar el pecado y a servir a otros dioses, tal como la reina Jezabel hizo con su esposo Acab y con el pueblo de Israel. Los estudiosos aseguran que este espíritu sigue operando actualmente, tratando de controlar, seducir y manipular la vida de los siervos de Dios. Es el mismo espíritu de hechicería y brujería el cual busca manipular y controlar a los demás a su antojo. Generalmente este espíritu opera en las mujeres, pero también trabaja en los hombres. En el pasaje de Apocalipsis, Cristo la describe como una persona influyente en la iglesia y que usaba la posición a la que ella misma se elevó para atraer a los miembros de la iglesia al pecado. Todo esto es como una descripción de la reina Jezabel que encontramos en Primera de Reyes, que de igual manera influyó para que los israelitas se corrompieran. El espíritu de Jezabel también es uno de los principales espíritus que odia y ataca el matrimonio. Vamos a analizar de qué forma. El espíritu de Jezabel, a través de la hechicería, controla y manipula la mente y las emociones de las personas. El propósito de la hechicería es agobiar a la gente poco a poco en un esfuerzo de controlar su vida. Es uno de los espíritus demoníacos que operan en la red de Jezabel.
La Sagrada Escritura nos enseña que estemos atentas porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que conociendo su proceder, debemos identificarlo en todo tiempo. Leamos de nuevo las palabras de Jesús a la iglesia de Tiatira. Pero tengo algo contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicar no es solo un pecado de la carne, sino también del alma. Recordemos cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para varios estudiosos el nombre Jezabel significa sin cohabitación, lo cual da idea de ser un espíritu que se mueve de un lugar a otro y de una generación a otra. Veamos a continuación algunas de sus características que afectan el área matrimonial sobre la base de algunos pasajes. Número 1. Manipulación o control. En Primera de Reyes 16:31 leemos que como esposa del rey Acab trataba y lograba dominarlo completamente. Durante todos estos pasajes hasta el capítulo 21 del 4 al 16 observamos que Acab le cedió su autoridad a ella. Número 2. Rebeldía. Jezabel odiaba y se oponía a toda autoridad espiritual delegada por Dios, no solo a su esposo Acab, sino especialmente a los profetas, según Primera de Reyes 18 del 14 al 13. El espíritu de Jezabel ataca a la iglesia, compuesta por los redimidos de la sangre de Cristo, entre quienes se encuentran los matrimonios entre los siervos de Dios y consagrados a Él. El ataque de Jezabel contra los matrimonios tiene dos ramificaciones importantes. 1. Promueve por un lado la liberación femenina y 2. Promueve por otro lado la pasividad y el adormecimiento masculino. En la primera ramificación, el espíritu de Jezabel ataca a la mujer por medio de la incitación a ser una mujer libre, a no dar cuentas a nadie e incluso a dominar a su propio marido. Desde luego, amada, esto no tiene nada que ver con los derechos que tenemos después de haber sido víctimas de diversos abusos en la sociedad durante años, sino que este espíritu, camuflado bajo el lema de los derechos de la mujer, se introduce sigilosamente como un veneno en la fibra interna de la mujer y le provoca rebeldía. El deseo de libertinaje, falta de sujeción a su propio esposo, desprecio por las autoridades espirituales y rechazo a la figura del hombre, entre otras cosas. Cuando este espíritu afecta a la mujer casada, se originan problemas de incomunicación, lo que acarrea muchas discusiones entre los cónyuges. También produce insatisfacción sexual y falta de respeto en el matrimonio. Por supuesto, no solo afecta la relación conyugal, sino también a los hijos que viven bajo el mismo techo. Lamentablemente, este espíritu también constituye una mala herencia que les dejamos a nuestros hijos si no lo identificamos y renunciamos a él a tiempo. En la segunda ramificación, descubrimos que ataca al varón provocando en él pasividad, falta de carácter y de responsabilidad en el matrimonio. Dios ha puesto al varón como la autoridad principal delegada para la vida matrimonial. No se trata de que sea superior a la mujer, sino que Dios le ha dado ese rol de autoridad para que sea responsable del funcionamiento en el matrimonio. Cuando el varón es influenciado por este espíritu, se comportará como Acab, no ejerciendo su rol ni autoridad delegada por Dios como esposo, dejando que sea la mujer quien domine y controle las situaciones dentro del matrimonio. Otra forma de atacar al varón es exactamente la opuesta, pero de una manera exagerada. Cuando es influenciado por este espíritu de esta forma, el varón se transforma en un tirano con rasgos machistas, que se siente con derecho a golpear a una mujer y a los débiles y dominarlos por la fuerza bruta. Ahora, amada, ¿qué podemos hacer para ganarle la batalla a este espíritu? Primero, tenemos que detectar y reconocer que el espíritu de Jezabel ha afectado a uno o ambos de nosotros. Después, necesitamos humillarnos delante del Señor y renunciar a este espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Luego,
debemos permitir al Todopoderoso brindarnos la llenura de su Santo Espíritu para entregarle todo pensamiento pecaminoso que nos lleve a pecar nuevamente. Santiago 4:7 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al tomar la decisión de permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu ser y pedir a Dios que tu esposo también lo haga, ambos estarán en condiciones de obedecer y acatar los principios divinos para que su matrimonio sea exitoso, pleno, feliz y lleno del amor de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios sino a través de Cristo. Así que si aún no lo has hecho verdaderamente, acéptalo en tu corazón y verás que a través de su Espíritu dentro de ti, te da la fuerza, la libertad, la sabiduría y el conocimiento para actuar de la forma correcta frente a tus circunstancias matrimoniales y puedas ver su gloria en tu hogar. Debes ser sincera y preguntarte en qué áreas has tolerado tú y tu esposo al espíritu de Jezabel en su vida y matrimonio, y ahora debes renunciar a su influencia para poder adueñarte de la verdadera libertad que te ofrece tu Salvador, para no ser más esclava del pecado ni de tus actitudes egoístas que te llevarán a la soledad y destrucción de tu familia y matrimonio. Como sabemos que a nuestro esposo el único que puede darle convicción de pecado y hacerle saber la influencia de este espíritu sobre su vida es el Todopoderoso, pidámosle a Él que vaya tras él y hable a su corazón, le muestre la verdad y le ayude a arrepentirse de su pecado para que cese la influencia de este espíritu demoníaco sobre su vida y en consecuencia en tu matrimonio. Amada, el espíritu de Jezabel opera donde se le da lugar, es decir, donde reina una actitud tolerante y débil en el varón o egoísta y soberbia en la mujer que ceden ante el ataque de Jezabel. Debemos estar alertas para detectar desde sus comienzos cualquier indicio de una posible acción perversa de este espíritu que trate de acabar con el orden divino en nuestro matrimonio para que sea bendecido por Dios. Como vimos en esta historia de la reina Jezabel, Dios siempre observa la injusticia. Él actúa en el momento indicado trayendo justicia y defendiendo a su pueblo. Y tú, bella, eres su hija, su pueblo. Él te ama. Así que peleará por ti en contra de este espíritu y lo echará fuera de tu matrimonio. No esperes más ahora que has descubierto su influencia en tu vida. Renuncia a él y observa cómo el Todopoderoso actúa en su tiempo perfecto. El Señor desea usarte como la luz en tu hogar, igual que usó a sus profetas para hablar en contra de Jezabel y decretar el juicio en su contra. Desde que aceptaste a Cristo, ningún espíritu del mal tiene autoridad e influencia sobre ti más que la que tú le das a través del pecado. No permitas que este espíritu se aproveche de ti, apartándote del camino que Dios te ha trazado para que tu vida y matrimonio sean restaurados y gocen de verdadera paz y felicidad. No la que el mundo da, sino la verdadera, la que proviene de Dios. Muchas bendiciones.